Saludos alumnos y alumnas de quinto grado, me da mucho gusto compartir con ustedes a continuación contenidos que corresponden a la asignatura aritmética y finanzas. Estamos en la unidad número 4, gráfica de líneas. La lección 1 también se denomina gráfica de líneas y en esta oportunidad el indicador es el 1.4 que se titula comparación de gráficas de líneas. Eso significa que vamos a trabajar en una misma cuadrícula con dos tipos de gráficas de líneas. Vamos a iniciar con el analiza, observa y responde de cuánto es la diferencia entre la temperatura más alta de Buenos Aires y la más alta de Tokio. Y aquí tenemos los gráficos. Bueno, son varias preguntas, pero quizás el espacio más adecuado para poderlas responder es auxiliándonos de esta gráfica. Miren, en esta gráfica aquí se pueden ir señalando o se han señalado cuál es la temperatura más alta de cada una de ellas, cuál es la diferencia mayor, cuál es la diferencia menor, cuál es la temperatura más baja de cada una de las dos gráficas para que nosotros podamos responder las preguntas. Así es que al observar la gráfica responde las preguntas Julia de la siguiente manera. La temperatura más alta de Buenos Aires dice 25 grados centígrados y la de Tokio es de 28 grados centígrados. Entonces restamos 28 menos 25 es igual a 3. Entonces la diferencia es de 3 grados centígrados. En el literal B dice la temperatura más baja de Buenos Aires es 11 y aquí nos auxiliamos de esta gráfica. Miren, la temperatura más baja de Buenos Aires es 11 y la temperatura más baja de Tokio es 5, entonces la diferencia de temperatura sería 11 menos 5, 6 grados centígrados. En el literal C dice la mayor diferencia de temperatura es en enero, ya que la temperatura en Buenos Aires es de 25 y la temperatura en Tokio es de 5. Y aquí lo podemos observar, miren, 25 y 5. Entonces hacemos la restita ahí, 25 menos 5 es 20, entonces la diferencia es de 20 grados centígrados. En el literal D, la menor diferencia de temperatura se da en abril y en octubre, ya que la temperatura en Buenos Aires es de 18 y en Tokio es de 17. Entonces hacemos la restita ahí, 18 menos 17, y aquí la otra, en los otros meses que les dije, octubre, miren, en una 18 y 17 y en la otra están estos valores que también es de 1 grado centígrado. Entonces hacemos ahí la resta, 18 menos 17 es igual a 1 grado centígrado, la menor diferencia de temperatura. Bien, una vez agotado eso, que es el ejemplo, vamos al comprende. Se pueden comparar, dice, situaciones a partir de las gráficas de líneas colocándolas en una misma cuadrícula. Y es lo que tenemos acá. Vamos a resolver. Aquí tenemos la temperatura en Buenos Aires y en Los Ángeles. La de Buenos Aires es esta y la de Los Ángeles es esta otra. Entonces vamos a responder. La siguiente gráfica muestra la temperatura en dos lugares diferentes. Basándote en la gráfica responde de cuánto es la diferencia entre la temperatura más alta de ambas ciudades. La temperatura más alta de Buenos Aires y la temperatura más alta de Los Ángeles es de 1 grado. Aquí es 25 y aquí es 24. Restamos 25 menos 24, 1 grado centígrado. ¿De cuánto es la diferencia entre las temperaturas más bajas de ambas ciudades? Y tenemos acá que la más baja, entonces en el caso de Los Ángeles estamos hablando de 14 y la de Buenos Aires estamos hablando de 11. Entonces 14 menos 11 estamos hablando de 3 grados centígrados. ¿En qué mes la diferencia de temperatura fue mayor y de cuánto es la diferencia? Miren, la temperatura mayor fue en el mes de julio. Miren, aquí se ve cuán grande es la diferencia. Al contar los cuadritos, las cuadrículas, nos podemos dar cuenta que es de 12 grados centígrados la diferencia. D. ¿En qué mes la diferencia de temperatura fue menor? ¿Y de cuánto es la diferencia? Bueno, la menor diferencia de temperatura fue en abril y fue de 1 grado centígrado. Tenemos otra cuadrícula donde hay otras dos gráficas de líneas y vamos a responder las preguntas. En esta gráfica de líneas tenemos venta de pasteles de dos panaderías, la panadería A y la panadería B. La siguiente gráfica dice muestra la venta de pasteles en dos panaderías diferentes basándote en la gráfica responde. A. ¿De cuánto es la diferencia entre la mayor venta de ambas panaderías? Si la mayor venta de ambas panaderías son estos dos piquitos que tenemos acá y se mantienen en la misma dirección, entonces no hay diferencia, la diferencia es de 0 pasteles. B. ¿De cuánto es la diferencia entre la menor venta de ambas panaderías? La menor venta de una de las panaderías es esta y la menor venta de la otra panadería es esta. Hacemos la diferencia y tenemos como resultado 14 pasteles. Esos son los cuadritos que hay de diferencia. En el C, ¿en qué mes la diferencia de venta fue mayor y de cuánto es la diferencia? Bueno, la mayor diferencia fue en el mes de enero
Miren, esta es la mayor diferencia que hubo en ambas panaderías y fue de 24 pasteles de diferencia. D. ¿En qué mes la diferencia de venta fue menor y de cuánto es la diferencia? Bueno, la menor fue en el mes de julio y fue de 2 pasteles de diferencia. Vamos a la tercera gráfica, bueno, la tercera cuadrícula, donde hay 2 gráficas. La siguiente gráfica muestra el tiempo de ejercicio diario de 2 niños, el ejercicio de Julia y el ejercicio de Antonio. Y ahí podemos observar de cuánto es la diferencia entre la mayor cantidad de minutos de ejercicio de los niños, la mayor cantidad de minutos de ejercicio de Julia y la mayor cantidad de ejercicio de Antonio. Entonces estamos hablando que la mayor diferencia fue de 3 minutos, ¿ves? 1, 2, 3. Luego el B, ¿de cuánto es la diferencia entre la menor cantidad de minutos de ejercicio de los niños? La menor cantidad de diferencia entre los ejercicios de los niños es de 2 minutos. Aquí estábamos hablando de la mayor diferencia. El C, ¿en qué día la diferencia de minutos de ejercicio fue mayor y de cuánto es la diferencia? La diferencia mayor fue el sábado, que es esta que les estoy mostrando ahorita, y fue de 5 minutos de diferencia. El D, ¿en qué día la diferencia de minutos de ejercicio fue menor y de cuánto es la diferencia? Bueno, fue el lunes y fue el miércoles, que en ambos casos fue de 2 minutos de diferencia. Así es que ahí estaríamos comparando a niños y niñas las diferencias entre lo que son los datos que se expresan en una misma cuadrícula de 2 gráficas de línea. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Éxitos y bendiciones para todos y todas.